de El juego de Avalorios de Hermann Hesse, la introducción, un pedacito de la introducción. Es nuestro propósito consignar en este libro el escaso material biográfico que pudimos hallar acerca de Joseph Kenneth, el Magister Ludus Josephus III, como se le llama en los archivos del juego de Avalorios. No nos ciega el hecho de que este intento está de algún modo en contradicción con las leyes y los usos vigentes en la vida espiritual, o por lo menos parece estarlo. Pero precisamente la eliminación de lo individual, la inserción más acabada posible de la persona en la jerarquía de las autoridades educativas y de las ciencias, es uno de los supremos principios de nuestra vida del espíritu. Y este principio ha sido realizado también por la larga tradición, tan ampliamente que hoy es difícil en extremo, y en muchos casos aún del todo imposible, encontrar pormenores biográficos y psicológicos de individuos que han servido en forma sobresaliente a esta jerarquía. En muchísimos casos no se puede establecer siquiera los nombres propios. En realidad, es una de las características de la vida espiritual de nuestra provincia el que su organización jerárquica posea el ideal de lo anónimo y llegue muy cerca de la realización de este ideal. Sí, a pesar de ello, insistimos en nuestro intento por establecer algo acerca de la existencia del Magister Ludus Josephus III y de ese esbozar claramente la imagen de su personalidad. No lo hicimos por culto personal o por desobedecer a las costumbres como creemos, sino por el contrario, solo en el sentido de prestar un servicio a la verdad y a la ciencia. El concepto es antiguo. Cuanto más aguda e inexorablemente formulamos una tesis, tanto más irresistiblemente ella reclama la antítesis. Aceptamos y respetamos la idea que constituye la base de lo anónimo de nuestras autoridades y nuestra existencia espiritual. Pero justamente una mirada a la prehistoria de esta vida espiritual, es decir, a la evolución del juego de Avalorios, nos muestra necesariamente que toda fase de desarrollo, toda construcción, todo cambio, toda incidencia esencial, ya se interprete en sentido progresista, ya en sentido conservador, señala irrecusablemente a la persona que introdujo el cambio y se convirtió en instrumento de transformación y perfeccionamiento, no como a su único verdadero autor, pero sí como a su rostro más ostensible. Porque seguramente lo que hoy entendemos por personalidad es algo ya muy diverso de lo que comprendieron por ello los biógrafos e historiadores de épocas precedentes. Para ellos, y justamente para los escritores de aquella época, tuvieron netas tendencias biográficas, podría decirse que lo esencial de una personalidad fue lo discrepante, lo anormal y único, y aún, a menudo, lo patológico, mientras que nosotros, los modernos, hablamos generalmente de personalidades importantes solo cuando encontramos seres humanos que, más allá de toda originalidad y rareza, lograron la inserción perfecta posible en el orden general, la presentación más acabada en lo ultrapersonal. Si observamos con más atención, también la antigüedad conoció ya este ideal. La figura del sabio o del ser perfecto para los antiguos chinos, por ejemplo, o el ideal de la moral socrática, apenas puede distinguirse de nuestro ideal moderno, y muchas grandes organizaciones espirituales, como la Iglesia romana en sus épocas más poderosas, tuvieron principios parecidos. Y muchas de sus máximas figuras, como Santo Tomás de Aquino, nos parecen
como las primeras estatuas griegas, más arquetipos clásicos que individuos. De todos modos, en los días de la reforma espiritual que comenzó en el siglo XX y de la que somos herederos, aquel viejo y genuino ideal había ido perdiéndose evidentemente en medida casi total. Nos sorprendemos cuando las biografías de esas épocas cuentan con bastante amplitud. ¿Cuántos hermanos y hermanas tuvo el protagonista o cuántas cicatrices y costurones dejaron en él? El desenlace de la infancia, la pubertad, la lucha por el reconocimiento, el anhelo de amor. A los modernos no nos interesa la patología ni la anamnesia familiar, la vida vegetativa, la digestión y el sueño de un héroe, ni siquiera sus antecedentes espirituales, su formación a través de estudios y lecturas preferidas, etc. Tiene importancia especial para nosotros. Solo merece nuestro particular interés aquel único personaje que por naturaleza y educación estuvo colocado en condiciones para dejar diluir su persona casi perfectamente en su función jerárquica, sin que se perdiera la fuerte, viva y admirable espontaneidad que constituye el valor y la fragancia del individuo. Y si entre persona y jerarquía surgen conflictos, los consideramos precisamente como piedra de toque de la grandeza de una personalidad. Del mismo modo que no aprobamos al rebelde, a quien los deseos y las pasiones impulsan a romper con la norma, reverenciamos la memoria de las víctimas, los realmente trágicos. En este caso, pues, de los héroes, de los verdaderos arquetipos humanos, creemos permitido y natural el interés por la persona, el nombre, el rostro, el gesto, porque ni en la jerarquía más perfecta, ni en la organización más pareja, vemos ciertamente un mecanismo compuesto de partes muertas e indiferentes en sí mismas, sino un cuerpo viviente, formado por piezas y animado por órganos que poseen cada uno su modo propio y su propia libertad, y comparten el milagro de la vida. Y en tal sentido, nos hemos esforzado en procura de noticias acerca de la vida del maestro del juego de avalorios, Joseph Kennech, y especialmente de todo lo escrito por él. Hemos hallado así varios originales que creemos dignos de ser leídos. Lo que podemos informar acerca de la persona y la existencia de Kennech es ciertamente conocido total o parcialmente por los miembros de la orden y sobre todo por los expertos en el juego de avalorios. Y por esta razón, pues, nuestra obra no se dirige solamente a ese círculo, sino que confía tener lectores comprensivos también fuera de él. Para ese círculo más reducido, nuestro libro no necesitaría ni introducción ni comentario. Más como decíamos también fuera de la orden lectores interesados en la vida y las obras de nuestros héroes, nos toca la tarea nada más fácil de anteponer a la obra, para esos lectores menos preparados, una pequeña introducción popular al significado y a la historia del juego de avalorios. Insistimos en que esta introducción es y quiere ser la de carácter popular y no pretende en absoluto aclarar las cuestiones tan discutidas dentro de la misma orden sobre problemas del juego y de su historia. Está muy lejana todavía la hora de una exposición objetiva de este argumento. No cabe esperar, pues, de nosotros una historia completa y una elaborada teoría del juego de avalorios. No podrían lograrlas ni autores más dignos y hábiles que nosotros. Esta tarea queda reservada a épocas futuras, si las fuentes y las premisas espirituales no llegan a perderse antes. Tampoco nuestro ensayo pretende ser un manual de ese juego. Ese manual nunca podrá escribirse. Las reglas del mismo se aprenden solamente por la vía acostumbrada y prescrita, que requiere varios años de estudio, y ninguno de los iniciados podría tener nunca interés en tomar más fáciles para el entendimiento las tales reglas. Las normas, el alfabeto y la gramática del juego
representan una especie de idioma secreto, muy desarrollado, en el cual participan varias ciencias y artes, sobre todo las matemáticas y la música, la ciencia musical respectivamente, y que expresa los contenidos y resaltados de casi todas las ciencias y puede colocarlos en correlación mutua. El juego de Avalorios es, por lo tanto, un juego con todos los contenidos y valores de nuestra cultura. Juega con ellos como tal vez en las épocas florecientes de las artes un pintor pudo haber jugado con los colores de su paleta. Lo que la humanidad produjo en conocimientos elevados, conceptos y obras de arte de sus periodos creadores, lo que los periodos siguientes de sabia contemplación agregaron en ideas y convirtieron en patrimonio intelectual. Todo este enorme material de valores espirituales es usado por el jugador de Avalorios como un órgano es ejecutado por el organista. Este órgano es de una perfección apenas imaginable. Sus teclas y pedales tocan todo el cosmos espiritual. Sus registros son casi infinitos. Teóricamente, con este instrumento se podría reproducir en el juego todo el contenido espiritual del mundo. Ahora bien, estas teclas, estos pedales y estos registros subsisten firmemente en lo relativo a su número y disposición. En realidad, solo en teoría sería posible aportar cambios y tentativas de perfeccionamiento. El enriquecimiento del idioma del juego mediante la incorporación de nuevos contenidos de subordina al control más severo que pueda imaginarse. A cargo de la suprema dirección, en cambio, dentro de este firme conjunto para mantener nuestro lenguaje figurado, dentro del complicado mecanismo de este gigantesco órgano, cada jugador posee todo un mundo de posibilidades y combinaciones y es casi imposible que entre 1000 juegos severamente realizados, ni siquiera dos resulten parecidos más que superficialmente. Aun cuando sucediera que alguna vez dos jugadores por casualidad dieran a su juego la misma pequeña selección de temas, estos dos juegos tendrían aspecto y curso totalmente distintos, según el modo de pensar, el temperamento, el estado de ánimo y la virtuosidad de los ejecutadores. En realidad, corresponde en absoluto al gusto del historiador hasta donde hacer remontar en el pasado los comienzos y la prehistoria del juego de Avalorios, porque como todas las grandes ideas no tienen realmente un comienzo, sino que como idea existió siempre. Lo hayamos prefigurado ya en muchas épocas precedentes como concepto, como intuición, como forma mágica, por ejemplo en Pitágoras, luego en las postrimerias de la cultura antigua, en el círculo griego gnóstico, como también entre los antiguos chinos. Después, una vez más, en los apogeos de la vida espiritual morisco-árabe. Más adelante, la huella de su prehistoria pasa a través de la escolástica y el humanismo a las academias de los matemáticos de los siglos XVII y XVIII, y aún a la filosofía romántica y las ruinas de los sueños sibilianos de Novalis. En cada movimiento del espíritu hacia la meta ideal de una universitas literatum, en cada academia platónica, en cada asociación de la selección espiritual, en cada tentativa de reconciliación entre las ciencias exactas y las libres, o entre ciencia y religión, existió como idea básica esta misma idea eterna que para nosotros ha tomado forma y figura con el juego de Avalorios. Espíritus como Abelardo, Leibniz y Hegel conocieron sin duda el sueño de apresar el universo espiritual en sistemas concéntricos y de fundir la belleza viviente de lo espiritual y del arte en la hechicera fuerza formuladora de las disciplinas exactas. En los tiempos en que la música y las matemáticas experimentaron casi contemporáneamente su momento clásico,
fueron corrientes las relaciones y las fecundaciones entre ambas, y 2 siglos antes encontramos en Nicolás de Cusa párrafos con la misma atmósfera, como por ejemplo este. El espíritu se amolda a lo potencial, para medirlo todo con el módulo de lo potencial y de la necesidad absoluta, para que lo mida todo en la escala de la unidad y la simplicidad, como lo hace Dios, y en la otra de la necesidad del acoplamiento, para apreciarlo de tal manera todo con respecto a su particularidad. Finalmente se amolda al potencial determinado para evaluarlo en su existencia, pero luego el espíritu mide también simbólicamente, por comparación, como cuando se sirve del número y de las figuras geométricas y se confronta con ellas tomadas como ecuaciones. Por lo demás, al parecer, no es solamente este pensamiento del filósofo de Cusa el que alude casi a nuestro juego de avalorios o corresponde y nace parecida tendencia de la imaginación como su juego de conceptos. Se podrían mostrar varios y aún muchos ecos parecidos en su obra. También su gozo por las matemáticas y su capacidad y su inclinación en emplear figuras axiómanas de la geometría euclidiana para conceptos teológicos filosóficos como ecuaciones aclaratorias, parece tener mucho parentesco con la mentalidad del juego y a menudo una especie de latín, cuyas vocales son frecuentemente libres inventaciones suyas, sin que puedan ser interpretadas mal por alguien que sepa latín. Recuerda la plasticidad libremente mantenida del idioma del juego,